Antes de hablar sobre la diabetes y de cómo controlarla, tendríamos que entender los elementos que están relacionados a esta enfermedad, como la glucosa, el glucógeno, el páncreas, la insulina, el glucagón, el hígado, la tiroides y el cortisol. Al final del video tendrás a tu disposición 2 libros de recetas de cocina para 50 días de desayuno, almuerzo y cena. Bien, comenzamos. La glucosa es el azúcar de la sangre, que en realidad es el combustible principal de todas las células del cuerpo. Los alimentos que son carbohidratos refinados o almidones, pan, harina, arroz, papa, azúcar, dulces, etc., se convierten en glucosa con gran facilidad. Hay alimentos como las proteínas, carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, quesos, huevos, etc., que también se convierten en glucosa, pero en un grado muchísimo menor que los carbohidratos refinados y los almidones. La diabetes se distingue por un exceso de glucosa en la sangre, lo que en la gran mayoría de los casos, es la causa de una cantidad impresionante de problemas de salud, obesidad, colesterol alto, triglicéridos altos, problemas cardiovasculares, daños a los riñones, daños al sistema nervioso y pérdida de sensación en los nervios, neuropatía diabética, presión alta, pérdida de la vista o ceguera, retinopatía, impotencia sexual, úlceras en las piernas que pueden forzar una amputación. Envejecimiento prematuro por daño a las células. En efecto, el cuerpo humano se descompone y se destruye el metabolismo, la energía y la salud cuando el diabético no logra controlar sus niveles altos de glucosa. Este combustible almacenado es el glucógeno, el cual su cuerpo utiliza para sobrevivir, aun cuando usted tenga que pasar largos periodos sin posibilidades de ingerir alimentos. El glucógeno es un tipo de combustible de almacenamiento que se guarda principalmente en el hígado y alguna otra pequeña cantidad en los músculos. El glucógeno es una agrupación de moléculas de glucosa que el cuerpo arremolinó y encadenó alrededor de una proteína que le sirve de centro. Si realmente usted quiere controlar los episodios de hiperglucemia, azúcar demasiado alta, o hipoglucemia, azúcar demasiado baja, que le causarán daño irreparable a su salud, amputaciones, pérdida de la vista o riñones, debe estabilizar no solamente los niveles de la glucosa en la sangre, sino también la producción de glucógeno de su hígado. No existe ninguna otra forma de controlar la diabetes. El páncreas es una pieza central importantísima en el tema de la diabetes. El páncreas produce la hormona insulina, que es la que permite que las células del cuerpo puedan utilizar la glucosa como alimento, a la vez que reduce los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas es una glándula muy productiva ya que también produce distintas enzimas digestivas para digerir los carbohidratos, las proteínas y las grasas. La insulina es una hormona esencial para la vida, ya que es quien le ordena a las células del cuerpo que le permitan la entrada a la glucosa de la sangre para alimentarlas. La insulina es una hormona que participa en la creación de los músculos y también en la creación de la grasa del cuerpo. De hecho, la obesidad y el exceso de grasa del cuerpo son causadas por un exceso de insulina, que convierte la glucosa en grasa, cuando la glucosa existe en cantidades demasiado grandes en la sangre. Los diabéticos que consumen demasiados carbohidratos refinados, almidones o azúcares, pan, harina, pasta, arroz, papa, frutas dulces, etc., obligan a su cuerpo a producir un exceso de insulina para contrarrestar el exceso de glucosa que produce ese tipo de carbohidratos en una secuencia como la siguiente. Más carbohidratos, más glucosa, más necesidad de insulina. El glucagón es una hormona de estrés que también se produce en el páncreas al igual que la insulina. Decimos que la hormona glucagón es una hormona de estrés debido a que el páncreas la produce solamente cuando los niveles de glucosa están por debajo de lo que sería normal para el cuerpo. Y las células peligran por falta de su alimento principal, que es la glucosa. Precisamente es este el mecanismo que logra que un diabético que está sobrepeso adelgace, porque al reducir el consumo de carbohidratos refinados y almidones se reduce la glucosa, el cuerpo reacciona produciendo una mayor cantidad de glucagón, y el glucagón extrae del hígado la glucosa almacenada, para así elevar los niveles de glucosa a un nivel normal. Además, el glucagón le da la señal al cuerpo de que debe utilizar sus reservas de grasa para alimentar a las células y el diabético empieza a adelgazar. El hígado participa en más de 500 procesos distintos del cuerpo,
que incluyen la activación de las vitaminas y minerales, la creación de hormonas, la manufactura de colesterol y triglicéridos, la filtración de bacterias y toxinas de la sangre, incluyendo la desintoxicación de sustancias como el alcohol, las drogas, los medicamentos, los pesticidas y los colorantes artificiales, que de una forma u otra forma ingerimos. La diabetes no se puede controlar si no tomamos en consideración el buen funcionamiento del hígado. Para colmo, el hígado también resulta ser el tanque de reserva de glucosa del cuerpo. La tiroides es la glándula que controla la utilización del oxígeno, que es vital para el metabolismo del cuerpo, por lo cual las personas con problemas de tiroides empiezan a tener problemas de metabolismo lento, obesidad, falta de energía, insomnio, estreñimiento, pérdida del cabello al peinarse, depresión emocional, frío en las manos y en los pies, y desajustes hormonales como la diabetes. Los niveles extremadamente altos de glucosa en la sangre de un diabético obligan al páncreas a producir un exceso de la hormona insulina, lo cual interfiere con las hormonas de la tiroides y reduce el metabolismo y la energía que mantiene el balance hormonal y la salud del cuerpo. El cortisol es una hormona que le engorda y le descontrola la diabetes porque se produce en respuesta al estrés, que obliga a su hígado a liberar glucosa en la sangre para manejar una situación de emergencia o peligro. Una vez ya conocidos los elementos más importantes que intervienen en la diabetes, comenzamos a mencionar los distintos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. A la diabetes tipo 1 también se le conoce como diabetes juvenil o diabetes mellitus, también como insulino dependiente. Se le llamaba diabetes juvenil porque es una diabetes que suele ocurrir antes de los 30 años de edad. Aproximadamente 1 de cada 20 diabéticos padece de diabetes tipo 1, por lo cual afecta a un 5% de los diabéticos. En efecto, los diabéticos tipo 1 son la minoría entre la población de diabéticos. La diabetes tipo 1 causa la destrucción de las células del páncreas que producen la hormona insulina, por lo cual los diabéticos tipo 1 se vuelven dependientes de las inyecciones de insulina diarias para poder sobrevivir. La insulina es la hormona que permite que las células utilicen la glucosa como combustible para mantener la vida. El diabético tipo 1 se ve obligado a suplirle insulina inyectada diariamente a su cuerpo, porque de otra forma las células morirían de hambre por falta de glucosa y rápidamente sobrevendría la muerte del cuerpo. Causas de la diabetes tipo 1. Hasta ahora, con todos los avances tecnológicos en el área de la medicina, se desconoce la causa acertada de la diabetes tipo 1, pero en breve se describe estas posibles causas. Posible causa 1, la diabetes tipo 1, por lo cual algunos reclaman que es una condición hereditaria, aunque sin pruebas de que así sea. Posible causa 2, la destrucción de las células productoras de insulina del páncreas que ocurre en la diabetes tipo 1 parece ser producto de un momento donde se experimenta un serio desajuste en el sistema nervioso del cuerpo. Esto parece ser una causa más real que el tema hereditario, debido a que, invariablemente, cuando le he preguntado a un diabético tipo 1 sobre cuándo le empezó la enfermedad, sale a relucir algún incidente traumático o excesivamente estresante en su vida, divorcio, accidente, pérdida de un ser querido, amenaza de muerte, etc., justo antes de convertirse en diabético tipo 1. La diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más común. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre, en la que las células del cuerpo están resistiendo la insulina, o en la que el páncreas está deficiente en su producción de insulina. Una pregunta frecuente que se hace los diabéticos tipos 2 es: ¿qué es la resistencia a la insulina? Se cree que es producida por una pérdida en el número de los receptores de insulina de las células. Esto ocurre como un modo de adaptación del cuerpo cuando las células han estado expuestas a un nivel de insulina demasiado alto, por demasiado tiempo. Desarrollan una insensibilidad a ella y la ignoran. ¿Qué causa la resistencia a la insulina?
La resistencia a la insulina es una condición de las células del cuerpo causada por un consumo excesivo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares. La diabetes tipo 2 parece ser una condición autoinfligida por una persona que abusa del consumo de los carbohidratos, sin darse cuenta de que su páncreas, ante el estímulo de los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares, responde con una producción exagerada de insulina. Las células del cuerpo, al ser estimuladas en exceso por la insulina, desarrollan una insensibilidad a ella y la ignoran. Es como si alguien tocara incesantemente en la puerta de su casa para que usted le permitiera entrar, y usted, ya harto de tantas visitas, decidiera ignorarlo. La diabetes tipo 2 es esencialmente una condición de resistencia a la insulina. Y por último, vale la pena mencionar la diabetes gestacional que desarrollan las mujeres embarazadas, principalmente en los últimos 6 meses del embarazo. Es un tipo de diabetes que tiene los mismos síntomas que la diabetes tipo 2 y que, generalmente, puede ser tratada solo con mejorías a la dieta, reducción de carbohidratos, aunque en algunos casos se requiere el uso de insulina. Se estima que entre el 20% y el 50% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional durante su embarazo desarrollarán diabetes tipo 2 más tarde en su vida. Podría decirse que tener diabetes gestacional es un tipo de aviso del cuerpo que indica que el cuerpo de la mujer está en un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Las mujeres que han padecido de sobrepeso u obesidad, las que han quedado embarazadas teniendo 35 años de edad o más, o las que han padecido de quistes en los ovarios, se producen por exceso de insulina cuando el consumo de carbohidratos es desmedido, están en alto riesgo de este tipo de diabetes. Aunque la diabetes gestacional se padece por un periodo relativamente corto de tiempo, puede dañar la salud de la madre o del bebé, si no se atiende adecuadamente. Los riesgos al bebé incluyen anormalidades en el sistema nervioso, en los huesos, músculos o problemas del corazón. El exceso de insulina de la madre puede causar problemas respiratorios al bebé. Permítanme presentarles Cocina Diabetes, un libro lleno de recetas sabrosas y nutritivas diseñadas específicamente para aquellos que desean disfrutar de la buena comida sin comprometer su bienestar. En este libro, encontrarán recetas para 50 días, desde desayunos, almuerzos hasta cenas reconfortantes, todas con un enfoque especial en mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Queremos demostrar que ser diabético no significa renunciar al placer de una comida deliciosa. También tienes a tu disposición Bocadito Diabetes, un libro con 50 recetas de meriendas y postres. Es mucho más que un libro de cocina, es una guía en el camino hacia una vida más saludable. Ya sea que tengas diabetes o simplemente busques cuidar mejor tu salud, este libro te acompañará en cada paso del proceso. En la descripción del video encontrarás el acceso a los 2 libros, Cocina Diabetes y Bocaditos Diabetes. Cualquier duda o pregunta lo dejas en los comentarios.